Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Santiago Romero, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, pertenezco a la UNAD de la CUR de Chipaque. A continuación les mostraré mi documento de identificación. Bueno, en este momento voy a proceder a explicarles la tarea uno, las básicas de circuitos, una exposición. La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado al conductor e inversamente proporcional a la resistencia al conductor. Es decir, a medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente, y a medida que aumenta la resistencia, la corriente disminuye. La fórmula para representar la ley de Ohm es V igual a I por R, donde V es la diferencia de potencial en voltios, y es el amperaje en amperios y R la resistencia en ohmios. Esta fórmula nos permite calcular cualquier valor de voltaje, corriente o resistencia siempre y cuando conozcamos los otros dos. Por ejemplo, si conocemos el voltaje y la resistencia de un circuito eléctrico, podemos calcular la corriente que fluye a través del circuito. Ejemplo, digamos que tenemos un circuito que consta de una batería de 9 voltios, una resistencia de 3 ohmios. Usando la ley de Ohm, podemos calcular la corriente a través de la resistencia, donde V dividido R, donde V es 9 voltios, R es 3 ohmios, que esto da un total de 3 amperios. Por lo tanto, la corriente a través de la resistencia es de 3 amperios. Si aumentamos el voltaje a 12 voltios, la corriente aumentará a 4 amperios, siempre que la resistencia sea constante. Si aumentamos la resistencia a 6 ohmios, la corriente caerá a 1,5 amperios, siempre que el voltaje permanezca constante. La ley de Ohm es fundamental para el diseño y el análisis de circuitos porque podemos cambiar la corriente cuando cambia el voltaje o la resistencia. Además, una valiosa herramienta de solución de problemas de aplicación en prácticas como iluminación electrónica y fuentes de alimentación general. La ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de bucle de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un circuito cerrado debe ser cero. En otras palabras, la suma de los voltajes es una espía o espiras en un circuito debe ser igual a la suma de los voltajes opuestos en la misma. La ley se basa en la conservación de la energía, lo que significa que la energía total de un circuito cerrado es siempre constante. La ley de voltaje de Kirchhoff es útil para analizar el circuito eléctrico complejos que contienen múltiples fuentes de voltaje y o resistencias. La fórmula que representa la ley de estrés de Kirchhoff, sumatoria de voltajes es igual a cero. Ejemplo. Para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff es necesario definir los bucles cerrados en un circuito. Un circuito cerrado camino es una cadena que comienza y termina en un mismo punto. Cada malla o anillo tiene una orientación específica que se usa para asignar marcadores a las tensiones de la malla. Un ejemplo de la ley de tensiones de Kirchhoff es la siguiente: diagrama de conexión con resistencias y dos fuentes de voltaje. Para aplicar la ley de estrés de Kirchhoff necesitamos definir las mallas o bloques cerrados en un circuito, rejilla cerrada en un circuito eléctrico. Aplicando la ley de Kirchhoff al voltaje en cada red, tenemos las siguientes conclusiones. Cuadrículo 1, donde es B1 menos R1 y 1 menos R2 entre paréntesis y 1 menos I2 igual a 0. Cuadrícula 2, menos R2 por I1 menos 1 menos R3 por I1 B2 igual a 0, donde B1 y B2 son las fuentes del voltaje. R1, R2 y R3 son las resistencias e I1 e I2 son las corrientes a través de las resistencias. Resolviendo estas ecuaciones simultáneamente podemos obtener los valores de las corrientes I1 e I2. La ley de voltaje de Kirchhoff es una herramienta importante en el análisis de los circuitos eléctricos complejos porque nos permite determinar la corriente y el voltaje en cualquier punto de circuito. Esta ley también es muy útil en el diseño de circuitos ya que permite verificar que el circuito está correctamente diseñado y optimizado para su funcionamiento. La ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como la ley de corriente de nodales, establece que en cualquier nodo en un circuito eléctrico la suma algebraica de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen del nodo. En otras palabras,
La ley establece que la cantidad de corriente que fluye hacia un nodo es igual a la cantidad de corriente que sale de un nodo. Esta ley es una consecuencia directa de la ley de conservación de la carga, que establece que la carga no puede crearse ni destruirse, sino que solo puede moverse de un lugar a otro. La ley actual de Kirchhoff se expresa en la siguiente fórmula matemática, donde es la sumatoria algebraica de todas las corrientes que entra y sale del nodo. El valor de esta suma debe ser cero, lo que significa que la cantidad total de la corriente que fluye hacia el nodo es igual a la cantidad de corriente que sale del nodo. Ejemplo, un ejemplo de la aplicación de la corriente de Kirchhoff sería la siguiente. Supongamos que tenemos un circuito con tres resistencias conectadas a un paralelo y alimentadas por una fuente de CC. En este caso, las corrientes total que fluyen en un circuito se dividen por las tres corrientes que fluyen a través de cada resistencia. La ley de Kirchhoff de la corriente permite calcular la corriente total que entra y sale de cada nodo del circuito. Esta ley permite calcular el amperaje que circula por cada resistencia y con ello determinar la resistencia total del circuito. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La temperatura de la resistencia con la temperatura se conoce como de temperatura de Ohm, también conocida como la ley de termistor. Establece que la resistencia de un material conductor aumenta a medida que aumenta su amperaje. En otras palabras, la resistencia de un conductor aumenta a medida que se calienta y disminuye a medida que se enfría. La razón de esta relación es que a medida que aumenta la temperatura de un conductor, los átomos que lo componen vibran más, lo que evita que los electrones se muevan a través del material. Esto da como resultado una mayor resistencia. Además, la temperatura afecta la conductividad eléctrica del material, lo que puede afectar la resistencia eléctrica. La relación de resistencia a la temperatura se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente fórmula. RT es igual a R0 y entre paréntesis 1A delta de T, donde RT es la resistencia del material, resistencia del material es temperatura de referencia. A es el coeficiente de la temperatura de resistencia en el valor de la constante que depende del material y la temperatura. Delta de T es la diferencia de la temperatura entre la temperatura T y la temperatura de referencia. Ejemplo. Un ejemplo de la aplicación de la ley de Ohm de la ley es un conductor de cobre. Bajo la acción de la corriente, el conductor se calienta debido a su resistencia de corriente. Como resultado, la resistencia de cable aumenta con la temperatura, lo que puede hacer funcionar el circuito. Por lo tanto, es importante considerar esta dependencia de la temperatura de la resistencia al diseñar y construir circuitos electrónicos. Bueno, este es el fin de la exposición. Muchas gracias.